la familia. En general, la iglesia hispana está dando respuestas a preguntas que nuestra generación no se está haciendo. Y las preguntas inquietantes que nuestra generación se está haciendo se quedan sin una respuesta veraz. Y no seré yo quien le quite valor a cuestiones tales como ¿será que Adán y Eva tenían ombligo? ¿O qué significa el tercer colmillo de la séptima cabeza del dragón de Apocalipsis? Seguramente temas realmente importantes, pero hay temas urgentes que están sacudiendo el alma de nuestra generación. Y uno de ellos es este: ¿qué pasa con la pornografía? ¿Realmente es tan peligrosa? ¿Realmente es un asunto tan importante? Por eso estoy feliz de estar en una conferencia como esta, porque aborda una pregunta que tristemente no se está abordando en los púlpitos de nuestras iglesias. Y me gustaría desafiarte, sobre todo traigo un mensaje como pastor de jóvenes para todos aquellos pastores y líderes de comunidades. Os quiero desafiar a sacar de la oscuridad del tabú este asunto y sacarlo a la luz de la verdad. Porque no hablar de ello no va a hacer que este problema desaparezca. Amados pastores, en los próximos 35 minutos me gustaría lograr 3 objetivos con la ayuda del Espíritu Santo. El primero es exponerte lo que la pornografía me hizo a mí y lo que la pornografía está haciendo a los jóvenes de tu comunidad. El segundo objetivo es convencerte de que en tu comunidad hay más personas adictas a la pornografía de lo que llegas a imaginar, y el mayor grupo de consumo se encuentra entre los jóvenes. Y el tercer objetivo que me gustaría lograr es proponerte algo revolucionario que podría cambiar el futuro de nuestra generación. Y es esto: que conviertas tu iglesia local en una comunidad de liberación. Y esta exposición no la voy a hacer como aquel que se sube a una plataforma de superioridad moral y habla de este tema en la distancia. Quiero hablarte de esto como un exadicto a la pornografía, porque en mi adolescencia, durante años, asistiendo a la iglesia, oculté este secreto que me estaba matando por dentro. Fui adicto a la pornografía y casi pierdo mi destino a causa de este asunto. Y quiero hablarlo desde esa sensibilidad. Ahora bien, queridos hermanos, tienes que ser consciente de que cuando declaramos la guerra a la pornografía, nos estamos enfrentando a una de las 5 industrias más poderosas del planeta, a la altura de la industria farmacéutica, armamentística y el narcotráfico, que se conecta con las redes de prostitución, tráfico humano y abusos de menores. La pornografía genera al año más dinero de lo que generan Facebook, Netflix y la Liga Española juntos. Y te digo algo, eso es mucho dinero. Y toda industria existe por una única razón: porque existen consumidores. Y algunos de esos consumidores son los jóvenes de tu iglesia local. Los sociólogos se han atrevido a definir esta generación, la generación que nació a partir del año 1990, como la primera generación pornonativa. ¿Qué significa el concepto pornonativo? Significa una generación que descubrió el porno antes de descubrir su propia sexualidad. Y hablemos claro, cuando mi papá era adolescente en España, si quería consumir pornografía en medio de la dictadura, debía traer material ilegal desde Francia para poder ver una imagen pornográfica. Ahora, cuando yo era adolescente, en esa época rudimentaria de internet, ¿cuántos se acuerdan del módem ruidoso? ¿Te acuerdas de eso? Si queríamos consumir pornografía, teníamos que hacerlo a través de videos o revistas, y teníamos que tener el valor de traer esos videos y revistas a nuestra casa y esconderlos en nuestra habitación, sabiendo que toda mamá tiene un radar de localización de pecado.
Pero los adolescentes de hoy en día, que han sido equipados con estos aparatitos llamados smartphone, cuyos padres con buena intención se los han dado para mantenerles conectados, tienen al alcance de un solo clic un acceso a toneladas de bits de pornografía inimaginable para la mayoría de los que estamos aquí. De hecho, el 20% del contenido en internet se estima que es pornografía. Y aquí va la verdad. Antes tú tenías que buscar la pornografía. Ahora es la pornografía la que te busca a ti. Cuando yo era adolescente tenía que buscar pornografía, pero a los adolescentes de hoy en día es la pornografía quien les busca a ellos. Actualmente la primera exposición a la pornografía se está produciendo de media a los 11 años. Ahora, ¿qué puede significar eso para el futuro de nuestra generación? Yo recuerdo con 11, 12 años, mis papás solían reservar el sábado sabadete para hacerse caricias. Mi papá se subía a la palmera y agarraba los frutos, como bien nos ha enseñado Josh McDowell. El sábado a la mañana dedicaban para eso, yo no lo sabía. Y normalmente yo dormía toda la mañana, pero esa mañana del sábado se me ocurrió levantarme temprano y quería saludar a mis papás. Abrí la puerta de la habitación y en medio de la penumbra vi algo, no lo vi muy claro, vi dos cuerpos demasiado cerca y lo primero que hice fue ponerme a llorar. Y cuando mi mamá se dio cuenta de que los había atrapado, le dio un codazo a mi papá y le dijo: tienes que hablar con tu hijo. Y esa fue la primera charla que tuve con mi padre acerca de sexo. Cogió un libro rudimentario con dibujos de espermatozoides y óvulos y me dio la primera charla de sexualidad. Ese viejito que aprendió a leer con 40 años se atrevió a hablarme de sexo. Yo le decía: no me puedo creer que esto sea verdad. Y mi padre dijo algo que yo no estaba listo para escuchar: el sexo es bueno. Pero yo doy gracias a mi papá por esa conversación. Ahora bien, cuando un adolescente de 11 años es expuesto a una imagen pornográfica, literalmente la pornografía está violando su mente. Esa imagen está entrando en un cerebro que no está listo para procesarla y lo hace además sin obtener ninguna explicación, sin ningún padre que le pueda explicar de qué se trata todo esto. Ahora bien, de la misma manera que la mejor edad para aprender una disciplina, un arte, una habilidad es en la adolescencia, también en la adolescencia es donde se forjan las adicciones más profundas. Ese momento en la adolescencia, cuando todavía el cerebro es moldeable, cuando está en su etapa más plástica, es el momento para crear las adicciones más fuertes en nuestra vida, porque literalmente esas adicciones reconfiguran nuestras conexiones neuronales para convertirnos en personas dependientes para el resto de la vida. Y ahí va la noticia: el mayor grupo de consumo de pornografía en la sociedad y en nuestra iglesia se encuentra entre los 12 a los 17 años. Y yo no voy a entrar en los detalles que tan bien ha expuesto el doctor acerca de cómo la pornografía es la nueva droga, pero solo te diré una cosa: debido a la formación del cerebro de un adolescente, es más fácil que un adulto que se hizo adicto a la pornografía en la edad adulta deje esa adicción que un adulto que se hizo adicto a la pornografía en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adicción hace su efecto en los resortes más fundamentales del cerebro, en las capas más profundas de la mente. Queridos pastores, papás y mamás que estáis en la sala, si ayudamos a nuestros jóvenes a vencer la batalla contra el porno en su adolescencia, probablemente habrán ganado esa guerra para el resto de su vida. Pero si perdemos esa batalla en la adolescencia,
Quizá vemos cómo toda una generación es destruida a causa de una de las plagas más virulentas que estamos viviendo. Por eso, con este breve mensaje, quiero llamar a los pastores, a los papás y a las mamás a levantarse en guerra contra la pornografía y a comenzar a hacer esto desde nuestras casas y nuestras iglesias locales. Sé que para algunos pensar en sacar este tema al púlpito de nuestras iglesias locales les parece casi una herejía, porque ¿cómo hablaremos de sexo en el sacrosanto púlpito de nuestras iglesias? No hay cosa más sagrada que la sexualidad, y mientras nosotros nos mantenemos callados, la pornografía grita al oído de nuestros jóvenes. Si mi papá, que aprendió a leer con 40 años, bruto, tuvo esa conversación conmigo, que siempre le agradeceré. Creo que ningún papá, ninguna mamá, ningún pastor tiene excusa para evadir este tema. Debemos traerlos de la oscuridad del tabú a la luz de nuestros púlpitos, porque sí se puede hablar y se debe hablar, porque Jesús hablaría de eso. Ahora, lo que más me preocupa de este asunto es que el porno literalmente está transformando la mente de nuestros jóvenes. Literalmente, al igual que unos excursionistas trazan una ruta por un bosque cada vez que pasan por ahí y abren camino, el consumo de pornografía dibuja una configuración neuronal en nuestro cerebro. Y eso lo ha explicado tan bien el profesor que no voy a entrar en ello. Pero esta es la verdad escandalosa que la industria pornográfica no quiere admitir. ¿Estás listo? El porno no genera un tipo de práctica sexual. El porno genera un tipo de persona. Lo voy a volver a decir. El porno no genera un tipo de práctica sexual. El porno genera un tipo de persona. Un tipo de persona que disfruta del abuso, la degradación y la dominación sobre la mujer. La pornografía no es una fantasía inocente, no es educación sexual, no es cultura, no. Está cambiando la manera en la que los hombres perciben a las mujeres que les rodean. Ahora quiero hacer una pregunta incómoda para todos los que estamos aquí. ¿Quién en su infancia, antes del porno, soñaba con lo que el porno ofrece? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Recuerdas cómo eran tus fantasías sexuales en la adolescencia? Con 13, 14 años, antes de la era del porno. Dices, no, soy pastor, yo no tenía fantasías sexuales. Bueno, yo con 13, 14 años sí tenía fantasías sexuales y las recuerdo bien. Yo soñaba con un placer conectado al afecto, a los abrazos, a los besos, a las caricias. En mis fantasías sexuales de adolescente había una carga de interacción con la otra persona. Había diálogo, había un desarrollo, era importante el ambiente, lo que yo decía, cómo ella respondía. Pero el porno no es eso. El porno destruye eso. El porno nos ofrece un tipo de práctica sexual que degrada a la mujer, basada en la dominación y la violencia sobre ella. Es decir, es una práctica sexual sin intervención de las manos del hombre acariciando el cuerpo femenino. En otras palabras, es sexo sin manos. Y tú puedes decir, ¿y qué importancia tiene eso del sexo sin manos? Ahí voy. En la escena básica de la pornografía, siempre se va a ver a un hombre penetrando a una mujer por donde sea posible. Y a la cámara de la pornografía no le interesan las caricias, ni los abrazos, ni el diálogo, ni la interacción. Solo le interesa grabar la penetración. El hombre no dialoga con la mujer, a no ser para insultarla y vejarla y llamarla todo tipo de obscenidades.
Y además, para que la cámara pueda grabar la penetración, generalmente el hombre se pone la mano en la cintura o detrás de la espalda o detrás de las manos para que la cámara pueda grabar ese acto, y no usa las manos si no es para golpear a la mujer, agarrarla violentamente o literalmente asfixiarla. Y lo que intento decir es que el porno está transformando la mente de los jóvenes que van a tu iglesia. Quizá te preguntes por qué están tan apáticos, por qué hay tanta ansiedad, por qué hay tanta depresión. Porque literalmente sus cerebros están siendo contaminados. No se les está enseñando una práctica sexual sin afecto, sin romance, sin amor. Una práctica que disfruta, donde la mujer es humillada y reducida a un objeto. Finalmente, la pornografía genera un tipo de hombre. Un hombre que disfruta teniendo dominio sobre la mujer. Queridos, la razón fundamental por la que yo dejé la pornografía es porque me asusté. Es porque me di cuenta de que me estaba transformando la mente. Y ya no hablo de estudios neurológicos, hablo de mi experiencia. En mis fantasías sexuales con 13, 14 años, antes de la pornografía, había una narrativa donde la mujer era importante, donde yo interactuaba con ella, pero cuando mi mente empezó a intoxicarse con la pornografía, me di cuenta de que mis fantasías se empezaron a llenar de ira y violencia. Me convirtió en un tipo de hombre que para excitarse necesitaba ver cómo una mujer era humillada de alguna manera. Y me asusté porque me di cuenta de que de repente mi mente buscaba ver cosas que en un sentido, cuando estaba sobrio, sabía que eran inmorales, que eran horribles. Y me asusté. Y como me asusté, me alejé un poquito de mi servicio en la iglesia. Me alejé de mis pastores, me alejé de la gente a mi alrededor porque me sentía un hombre horrible. Y no voy a entrar en esto, pero bien se ha dicho que la pornografía es como una droga, y como toda droga, cuando el cerebro se acostumbra a cierta dosis, la dosis que antes producía un resultado deja de hacerlo y necesita una dosis extra para lograr el mismo éxtasis. En el consumo del porno, esa dosis extra significa una imagen más violenta, un cuerpo diferente, una escena más turbia, un fetiche. Si tú entras a una de las webs de pornografía más populares, encontrarás un catálogo, como un menú de una pizzería de lo que puedes ver ahí. Espero que esto te sorprenda, que no lo hayas visto, pero si como yo entraste ahí, te darás cuenta de que en el menú aparecen cosas como estas: colegialas, gordas, orgía, racial, lesbianas, incesto, sadomasoquismo. Ahora, si entras un poco más profundo en la deep web, que tampoco es tan difícil entrar, encontrarás otro tipo de categorías: violación, niños, animales, defecación. ¿Por qué? Porque lo que termina excitando a un cerebro expuesto a la pornografía no es el desnudo, es la innovación. Y en el caso de la pornografía, la innovación es fetiches, personas con cuerpos diferentes, más violencia, una imagen más turbia, animales, violación y, ¿por qué no?, niños. Y me asusté. Me asusté al darme cuenta de que me estaba convirtiendo en un hombre horrible. Y comprendí una cosa, y por eso dejé la pornografía. Porque un hombre, un pastor, un mentor, impidió que me aislase por la vergüenza, me agarró, me miró a los ojos y me dijo: hay un propósito de Dios para ti. No eres un hombre horrible, eres un hombre que tiene un llamado divino y vamos a salir de este pozo juntos.
Yo estaba en eso, que solamente decirlo en la sala, ya he visto que la gente se ha tensado y decimos, uy, si hay alguien que ve ese tipo de cosas, esa es una persona horrible, deberíamos meterla en una cárcel, aislarla. Pues si eso hubiesen hecho conmigo, queridos hermanos, yo no estaría aquí como un hombre libre para liberar en el nombre de Jesús a mi generación. ¿Alguien entiende lo que estoy intentando decir? ¿Alguien está entendiendo? Y solo diré esto, algo que me impactó, supongo que ya se ha dicho aquí, es que cada vez que yo consumía pornografía no solo me estaba haciendo daño a mí, sino que estaba siendo cómplice de la trata de seres humanos. Pornografía viene de dos palabras, porneía y grafía, prostitución filmada. Y comprender que cada vez que yo hacía clic, clic sobre una categoría, esa categoría de alguna manera llegaba a la mafia, esa estadística de mi consumo llegaba a la mafia. Y si yo había puesto jovencitas asiáticas en el buscador, habría un hombre que compraría o raptaría a una niña asiática para meterla en un burdel para mí. Porque ellos saben que del clic, clic al toc, toc hay un pasito. Y comprender que el porno no solo me afecta a mí y a mi destino, sino que afecta al destino de miles de personas en este planeta, me abrió los ojos. Ahora, el mayor desafío que tenemos con esta generación es que nuestra cultura occidental ha normalizado la pornografía. Y sin saberlo, estamos más intoxicados de lo que imaginamos. Por ejemplo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son adictos al azúcar? Levanta la mano si crees que eres adicto al azúcar. Muy bien, gente honesta. La mayoría de personas creen que no son adictos al azúcar. Dicen, no, si yo no me echo azúcar en el café. Pero descubren que realmente son más adictos de lo que piensan cuando hacen un ayuno. Porque los 3 días siguientes al ayuno están endemoniados. Les duele la cabeza, irascibles, están tensos y dicen, no, es que los demonios me están atacando. No, es que tienes síndrome de abstinencia del azúcar. Porque todos los alimentos que consumimos llevan azúcar, es un aditivo, es un conservante y por nuestras venas corre más azúcar de lo que creemos y somos adictos y hemos normalizado niveles de azúcar sin precedentes en nuestra generación como nunca antes. Y de la misma manera que hay más azúcar en nuestras venas de lo que creemos, hay más porno en nuestra mente de lo que imaginamos. Y el problema es que se ha normalizado y con la normalización viene la insensibilización. Y esto es lo más difícil que tengo que tratar con los jóvenes. Estaba hablando con un joven acerca de una serie de moda, Juego de Tronos, Games of Thrones. ¿Qué serie? ¿Qué argumento? Impresionante. Pero en cada capítulo una escena erótica, un desnudo, una interpretación gráfica de un acto sexual. Y yo le dije a un joven en un diálogo, ¿no te das cuenta de que ver Juego de Tronos es exponer tu mente a pornografía? Dijo, no, eso no es porno, eso no es porno. No, pero ¿no ves? Se ven los pechos de la mujer, el trasero, hay como un grafismo del acto, no se ve la penetración, pero hay un grafismo del acto. Y me dijo esto que casi todos los jóvenes me dicen, no, es que a mí no me afecta. Y yo le miré a los ojos con gracia y verdad y le dije, si no te afecta, no necesito ser profeta para decir que ya estás intoxicado. Y si eso no produce ningún tipo de excitación en ti, si ver los pechos de una mujer no te produce excitación, sé que tú consumes pornografía. Se puso nervioso y dijo, ya lo sé, tú ves pornografía. Nuestros jóvenes están normalizando la pornografía. Hay una diferencia que yo hago entre el porno duro y el porno blando. El porno duro es el porno explícito, eso que encontramos en las webs especializadas. Pero el porno blando ha invadido nuestra cultura. El porno blando es el erotismo que impregna todo
todas las mejores series de Netflix impregnadas de porno blando, los videoclips de los cantantes de moda impregnados de porno blando, los anuncios de la televisión de ropa íntima, de bikinis o de cualquier otra cosa impregnado de porno blando. Es tan difícil, pastores, entender esto. Los jóvenes de tu iglesia están expuestos constantemente a una cultura pornificada, llena de pornografía, y no les estamos enseñando a decir no. Y cuando eso ocurre, llegamos a casos como esto. Estaba tratando a un joven de vuestras iglesias, uno de tantos que me escribe emails, y vino a mi oficina y estábamos hablando y llorando, estaba roto. Me dijo: Itiel, voy a abandonar la iglesia. Digo: ¿por qué vas a hacer eso? Dijo: porque soy homosexual. Digo: ¿Cómo que eres homosexual? ¿Por qué piensas esto? No, porque estoy empezando a ir a prostíbulos con hombres. Y dije: a ver. Pero si yo sé que tú anhelas casarte con una mujer, si ya lo hemos hablado antes. Sí, pero te tengo que contar. Y entonces me contó que hacía 10 años que era consumidor de pornografía, que comenzó con imágenes sencillas, porno blando, lo que llamamos erotismo. Pero como toda droga, empezó a necesitar más y más y más, cada vez más explícito, más violento, más burdo. Y un día, sin querer, se bajó imágenes pornográficas gays. Y dijo: ya que estoy, sigo. Y se masturbó viendo pornografía homosexual. Y a partir de ese momento se enganchó. Y él me decía que su último paso había sido ir a prostíbulos con hombres, mantener relaciones sexuales, pero al terminar odiaba tanto a esos hombres y se odiaba tanto a sí mismo que estaba pensando quitarse la vida. Y ese joven era de lo mejor que teníamos en la iglesia. Una voz, un adorador. Pero en vez de echarlo de la iglesia, en vez de aislarlo, nos comprometimos con su sanidad. Y nos metimos de lleno para liberarlo de las cadenas de la pornografía. Y hoy está dirigiendo grupos pastorales, tiene un matrimonio, tiene hijos y está avanzando en los propósitos de Dios. No sé si estás entendiendo lo que quiero decir. Luchar por la liberación de nuestros jóvenes de las garras de la pornografía hoy es salvar los matrimonios de mañana. Y ya voy a terminar con esto, me quedan 6 minutos. Si la pornografía hace eso en nuestro cerebro, si nos convierte en eso, necesitamos un poder capaz de penetrar en lo profundo de nuestra mente y renovar nuestros pensamientos. Y yo solo conozco en este mundo un poder así. Y no está en manos de los médicos, no está en manos de los psicólogos, no está en manos de los políticos, está en manos de la iglesia. Es el poder del evangelio. El evangelio no nos ofrece una mejora de nuestra mente. El evangelio nos ofrece una mente nueva. Quizá por eso Jesús fue crucificado en un lugar llamado la Calavera. Porque quizá la redención, el poder redentor comienza en nuestra mente. Porque la cruz ha de penetrar en los resortes fundamentales de nuestro cerebro y reconfigurar todas nuestras conexiones neuronales. Puede hacerlo, lo ha hecho, lo he visto en mí y en otros. Pero creo que este poder no está actuando porque los pastores os avergonzáis de sacar este tema a la luz en vuestras comunidades. Los papás y las mamás evitan hablarlo. Y mientras mantenemos silencio respecto a este asunto, toda una generación está siendo encadenada. Déjame explicar esto. Yo siempre les digo a los jóvenes que vienen a mí buscando liberación de la pornografía, les digo: caíste en el pozo solo, pero saldrás de él agarrando la mano de otra persona.
Mira, en la pornografía se cae en soledad y se sale en comunidad. Y quiero terminar hablándote del experimento de las ratas. Las ratas son muy famosas en eventos como estos. Tenemos que inventar una rata a dar una conferencia. Saben mucho las ratas. Las ratas, en el experimento de Bruce Alexander en Vancouver, se metieron en jaulas aisladas, una rata por cada jaula aislada. Y en esa jaula había dos bebederos de agua, uno con agua pura y otro con agua contaminada con heroína. Y en esas jaulas, donde las ratas estaban aisladas, casi en el 90% de los casos, las ratas al consumir el agua contaminada seguían haciéndolo diariamente hasta que se volvían adictas y morían de una sobredosis. Y normalmente, después de ver este experimento, se tiende a decir, si hay droga y alguien la prueba, entonces será adicto. Pero Bruce Alexander cambió la atmósfera de su experimento. Y en vez de meter a las ratas en jaulas aisladas, las metió en lo que él llamó el Parque de las Ratas. Y el Parque de las Ratas era un sitio espectacular para las ratas. Tenía toboganes, tenía hierba, flores, tenía otras ratas con las que podrían interactuar. Vamos, el paraíso de las ratas, hermanos. Y se dio cuenta de que poniendo los bebederos ahí, un bebedero con agua natural y un bebedero con agua contaminada, el porcentaje de consumo bajaba casi al 10% y la mayoría de ratas no se hacían adictas al agua contaminada. Y aquí va. El doctor Alexander sugirió respecto a este experimento que quizá el poder de la adicción que poseía a las ratas no solo estaba en el químico diluido en el agua, sino en la atmósfera de la jaula. El doctor Alexander concluyó diciendo, lo opuesto a la adicción no es la abstinencia del químico, sino conexiones trascendentes. Y pregunto, ¿qué tal si lo que nos impulsa a consumir pornografía es una atmósfera que nos rodea? ¿Qué tal si los adictos buscan en el porno una vía de escape a la jaula en su alma? Una jaula que ha sido forjada por esta sociedad consumista, depredadora, ególatra. ¿Qué tal si el consumo de porno es una manera de escapar de esa jaula? Entonces, querida iglesia, cuando luchamos por la libertad de alguien, no solo debemos ayudarle a negarse a consumir, sino que debemos ponerlo en una atmósfera de conexiones trascendentes. ¿Cuántos saben que el ser humano tiene necesidad inherente de apego, de conexiones vitales con otros seres humanos? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si no nos podemos conectar con una comunidad llena de vida, si nos quedamos en una jaula, si nos aislamos, nos conectaremos a cualquier otra cosa. Alcohol, drogas, una máquina de juego, pornografía. Y si hacemos lo que se suele hacer en estos casos en nuestras comunidades, si tomamos al adicto y lo castigamos, aislándolo de los demás, terminará consumiéndose hasta la muerte. Pero si tomamos al adicto y lo incluimos en una comunidad llena de conexiones trascendentes, llena de vida, llena de propósito, será empoderado para vencer la adicción. Hablamos de ser libres del porno como una recuperación individual y ciertamente es una decisión personal. Pero propongo que comencemos a hablar de una recuperación comunitaria. Si este sistema social se ha convertido en una jaula para nuestros jóvenes, hagamos de nuestras iglesias un parque de ratas. Hagamos de ese lugar un lugar donde tengan conexiones trascendentes, llenas de vida y se sientan incluidos y amados. Porque quizá no consumen porno porque son unos depravados. Quizás están intentando escapar de una jaula y tú tienes la llave, pastor. Tú tienes la llave, papá. Tú tienes la llave, mamá. La iglesia es la respuesta. Es la comunidad de liberación diseñada por Dios. Proveemos de las dos conexiones más vitales, con una comunidad y con el Padre de la comunidad.
Porque para vencer la adicción a un placer debemos descubrir un placer superior. Y ese placer superior se llama la presencia de Dios operando en la iglesia. Y termino. Ahora pasamos a la entrevista. Casi en todos los emails que recibo de vuestros jóvenes, y no es uno o dos, os podría enseñar mi cuenta de Facebook, Twitter, Instagram, el email. Cuando yo les digo, no te puedo ayudar en la distancia, habla de este asunto en tu iglesia local con tus pastores. Tristemente, la frase siempre es la misma. No puedo hablar de eso, porque si hablo, me van a castigar y todo el mundo se va a enterar de lo horrible que soy. Y quizá, queridos hermanos, debemos empezar a crear una atmósfera diferente en nuestras comunidades, una atmósfera donde puedan ser vulnerables nuestros jóvenes, jóvenes como yo, jóvenes que estaban enganchados, como yo lo estuve. La ley no ha liberado a nadie hasta ahora, ni el miedo al castigo, ni la vergüenza, pero la gracia y la verdad sí lo ha hecho. Dios os bendiga. Muy bien, gracias, gracias. Si quieres tomar asiento un momento. Quiero hablar de algo que tú compartes sobre 7 compromisos para la liberación. Pero ¿cómo generamos un ambiente para que... Porque hay muchos líderes que de pronto dicen, no hay que hablar de ese tema. Si solo hablamos de Jesús, ya todo se acabó, ¿no? Digo, Josh habló de eso ayer, sobre lo que necesitamos es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo podemos ayudarle a los pastores y líderes que están aquí de cómo generar un ambiente para que el joven se sienta a gusto y pueda abrirse? Bueno, yo creo que lo primero que debemos entender que esos jóvenes, que pueden ser además sus hijos, están expuestos a esta sociedad pornificada y que hay más jóvenes adictos en su comunidad de lo que piensan. Yo creo que los pastores a veces no hablan de este tema porque piensan que eso no ocurre dentro de la comunidad. Entonces, creo que lo primero es darse cuenta de que dentro de la comunidad el nivel de consumo de pornografía está a la misma altura que la sociedad. Por lo menos es lo que yo me encuentro cuando acompaño a vuestros jóvenes, ¿vale? Entonces, primero es darse cuenta de eso. Y lo segundo es que creo que necesitamos crear una atmósfera, como estaba diciendo, una atmósfera de gracia y de verdad. Estas dos cosas operando juntos. Gracia para poder escuchar sin escandalizarse, sin condenar, sin castigar, pero la verdad que opera para decir esto está bien y esto está mal y tenemos que caminar con disciplina. Muy bien. Mira, tú hablas, te voy a mencionar los 7 puntos de los cuales tú hablas y quiero que tú nos expliques un poquito. El primero dice 7 compromisos para la liberación es asegúrate de tener una revelación personal del horror de la pornografía y sus consecuencias en tu vida. Muy bien, para entender estos 7 compromisos son los que yo le pido asumir al joven que acompaño en su liberación, ya sea uno a uno o en un grupo. Y normalmente estos grupos siempre son con gente del mismo sexo, grupos de hombres o grupos de mujeres, ¿vale? Entonces, el primer compromiso que yo como acompañante le pido es que tengan una revelación del horror de la pornografía y de lo que produce. Porque hasta que no comprendemos lo que genera la pornografía, quizá pensamos que no es tan mala. Y por eso me encanta este tipo de conferencias, porque exponen los peligros de la pornografía y de lo que está haciendo. Y creo que una revelación de esto es esencial para desear salir. Tristemente, como no hay instrucción sobre estos asuntos, los jóvenes que desean salir es cuando ya se han pegado el piñazo, cuando están en el suelo, cuando han tocado fondo y prácticamente están destruidos. Pero me gustaría proponer que antes de llegar a ese punto podríamos traer esta instrucción a las comunidades para que comprendan el horror de la pornografía. Como que ese es uno de los puntos que a veces no nos damos cuenta todo el daño que hace, ¿no?
El punto número 2 del cual tú hablas es expón tu corazón con vulnerabilidad. Sí. Explícame eso. En todo caso, de adicciones, esa adicción es el síntoma de un problema que está ocurriendo en lo oculto, en el alma. Entonces, yo siempre le digo al joven que necesitamos navegar por las aguas profundas de su alma y debemos hacerlo a veces en largas conversaciones, porque el consumo de pornografía se conecta con ciertas vergüenzas, miedos, heridas del alma, y descubrir de dónde viene eso nos ayuda a ser libres de la pornografía. Por ejemplo, en mi caso, el consumo de la pornografía venía de una necesidad de sentirme aprobado y un miedo al rechazo. Y de hecho, yo siempre le digo a la gente que batallo con mi deseo de ser aprobado y con mi miedo al rechazo. Por eso, al conocer mi alma, creo que más o menos la voy conociendo, yo sé cuáles son los momentos de mayor peligro para mí. Por ejemplo, después de una conferencia, yo me voy al hotel y si estoy solo, de repente empiezo a pensar, ¿y cómo habrá sido la conferencia? ¿Les habrá gustado a la gente? Quizá alguien se ha ofendido conmigo. Y empieza a operar esos mecanismos de mi alma, de miedo al rechazo, de necesidad de aprobación. Y entonces la dama malvada de la pornografía me susurra y me dice, ven, que yo te voy a dar consuelo ahora. Y como yo conozco que mi alma tiene este tipo de debilidades, yo puedo crear seguridad a mi alrededor. Por eso normalmente soy acompañado por alguien cuando me voy a un hotel, a una conferencia. Y el conocer mi alma me ha ayudado a crear sistemas de protección a mi alrededor. Y necesitamos hacer eso con los jóvenes, porque yo creo que batallarán con estas cosas el resto de su vida, pero debemos armarlos. Sí. Gracias. La tercera cosa que hablas es bloquea los canales de consumo. ¿Cómo podemos hacer eso? Soy muy claro con los jóvenes. Yo les digo que la adicción a la pornografía sigue rutinas. Suele ocurrir en un lugar, en un momento, a través de un aparato. Siempre sigue rutinas porque así opera nuestro cerebro. Entonces, hacemos una evaluación juntos de cuándo es que consumes pornografía, qué ha pasado, dónde estás, cómo te encuentras. Y entonces vamos haciendo un listado de los canales de consumo, cómo llegan hasta ahí. Y entonces les digo, ¿cuánto vale tu liberación? No, vale mucho, tanto como para abstenerte de tus redes sociales o de tu smartphone. No. Y ahí es donde viene la tensión, porque mucha gente quiere ser libre de la pornografía, pero no quieren soltar los medios de consumo, porque son medios de consumo que también les proveen de otro tipo de interacciones, como los smartphones, ¿no? Sí, cuidado. Entonces, vamos desarrollando pues, una estrategia para su liberación. No, consumo pornografía con el móvil. Bueno, vamos a dejar el móvil fuera de tu habitación por las noches, o vamos a poner un programa informático en tu ordenador para bloquear esto, o vamos a mantener las puertas de tu habitación abiertas. Y vamos creando todo un sistema de protección y así bloqueamos los canales de consumo. En adicción a la tecnología yo hablo de usa la tecnología para que te ayude con la tecnología, porque hay cosas para bloquear, hay cosas para apagar tus sistemas, hay cosas para que te des cuenta cuánto tiempo estás pasando en ello. Luego el punto número 4 de lo cual tú hablas es confiésalo rápidamente y acepta la corrección. Se lo digo claro, le digo, mira, no podemos estar jugando a esto. Tenemos un compromiso de vulnerabilidad. Lo que está ocurriendo en esta conversación, le digo al joven, yo no lo voy a publicar, yo no lo voy a exponer, es un ambiente seguro, pero tu compromiso es que si caes, me lo confiesas rápido y luego aceptas la disciplina que yo te propongo. Es en trato con la persona, tu mentor, tu consejero. Exacto. Yo como mentor le digo, confiésamelo y después quizá tengo que aplicar una disciplina. Cuando hablo de aplicar disciplina no es que lo castigo, sino que digo, bueno, ¿en qué has fallado? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde ha estado la brecha? Entonces quizá tenemos que hacer esto o esto otro. No, pero no quiero hacerlo. Bueno, si no aceptas la disciplina que te propongo, vete solo, pero yo no te puedo acompañar. Entonces deben de alguna manera rendir su derecho de elegir durante un tiempo a su mentor, que soy yo. ¿Habrá una diferencia entre corrección y juicio? Clarísimamente. El juicio condena a una persona y lo aísla, pero la corrección, esta disciplina de la que estoy hablando,
aplica la verdad sobre esa persona, pero la abraza. Entonces creo que es bastante diferente. La quinta cosa que tú hablas es establece metas cuantificables. Sí, claro, es que con la pornografía y la liberación de esta adicción, la gente siempre lo ve como un abismo tan grande que es imposible de superar. Entonces, lo que he descubierto es que aplicando metas cuantificables, en días, por ejemplo, es más fácil ir avanzando en el proceso. Yo les propongo 90 días de consumo cero, porque hay algunos que dicen, no, pues voy soltando la pornografía poco a poco. No, consumo cero. Cero. Como dicen los españoles, bueno, de eso hablaremos después, de cómo se pronuncia la C, la Z y la S, eso es otro tema. Consumo cero, 90 días, y semana tras semana vamos celebrando su victoria. Entonces esa celebración con ellos a veces es vamos a comer juntos o le mando un mensaje especial, lo honro, lo afirmo con palabras. Ahora, si en esas metas cae, lo que intento hacerle ver es que no ha destruido todo el proceso, que puede levantarse en el punto donde se ha caído. Y yo le extiendo la mano para volverse a levantar y seguir en el proceso. Sí. Fíjate que cuando yo platicando con mi padre, que ya nos adelantó y está con el Señor celebrando ya, pero él me decía en una ocasión que yo le dije, papá, es que caí y necesito ir a un lugar a levantarme. Y él me decía siempre, muy amoroso, como siempre era mi padre, Fermín, allá en mi pueblo, de donde yo soy, si uno cae en Aribechi, no se arrastra hasta Zaguaripa para levantarse, ahí mismo te levantas y sigues adelante, ¿no? Así es. No sé por qué me acordé de eso, pero bueno. Pero es una buena ilustración. Número 6, tú hablas de usa tu potencial para el bien. Explícame eso. Bueno, esto es muy interesante. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 4. Dijo, el que robaba, ya no robe más, sino que con esas manos que antes robaba con ellas, las use para construir, generar riqueza y compartirla con los demás. Y yo siempre pensé en ese texto y pensé que quizá la liberación no es solo dejar de hacer el mal, sino dedicarnos a hacer el bien. Porque en la pornografía tú dedicas muchas horas y mucho potencial al consumo. Y cuando de repente dejas de consumir, te queda un vacío. Y ese vacío no se puede mantener sin actividad. Hay que sustituirlo por cosas saludables. Un tiempo de ocio, ¿no? Bueno, tiempo de ocio no sería muy aconsejable, sino más bien actividades que te hagan crecer, servicio a la comunidad, meterte a estudiar algo, hacer deporte. Literalmente jóvenes, dejando la pornografía, me dijeron, es que he descubierto que soy un genio, de repente me vienen un montón de ideas creativas y estoy haciendo esto y esto otro y estoy ganando dinero. No me lo puedo creer. Es que el porno había consumido tanto de ellos que al dejar la pornografía descubrieron que eran auténticos genios. Y eso es no solo dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. Y qué mejor lugar que hacerlo en la comunidad local, ¿verdad? Y la séptima cosa de lo cual tú hablas es ser libre de los espíritus malignos. Bueno, aquí no me quiero meter en diferentes sensibilidades teológicas respecto a este asunto, pero creo que una clave para liberar a muchos jóvenes ha sido no solo someterlos a un proceso estratégico, sino orar por ellos y orar en el poder del Espíritu Santo. Y hablar a esas fuerzas que encuentran huecos en el alma a través de, por ejemplo, la pornografía y que se infiltran, no voy a decir que poseen, se infiltran, hablarlas en el nombre de Jesús y sacarlas fuera de ahí. Y yo he visto que eso funcionó conmigo y está funcionando con jóvenes. Hay un poder a nuestro favor que es el poder de la luz y es más fuerte que el poder de la oscuridad. Nada más hay que usarlo. Solo hay que usarlo. ¿Algún bonus que nos quisieras agregar? Bueno, el bonus, yo les digo, una vez que ya hemos vivido el proceso, esos 90 días, y luego ya lo ampliamos, 90 días son 3 meses, luego ampliamos a 6
¿Es 3 meses allá en España? Sí, igual que aquí, no sé. Fíjate. Lo que pasa es que aquí en México hacéis cosas muy extrañas, pero espero que sean también 3 meses. Luego ampliamos a 6 meses, pero ya de una comunicación menos directa, y luego ya es hacia un año ir monitorizando, ¿no? Entonces yo les digo, cuando ya han pasado, por ejemplo, 6 meses o un año de libertad total, lo que yo he hecho contigo, hazlo con alguien más. Porque no De servicio. Claro, yo creo que dejar la carga solo sobre los pastores, la carga de liberar a otros, es una carga demasiado grande. Sí. Sin embargo, si nos convertimos en una comunidad de gente liberada que libera a otros, entonces generaremos un movimiento que puede cambiar el destino de nuestra generación. Sí. Itiel, muchas gracias. Y no se te olvide esto. Hay cosas raras aquí en México, pero los que descubrieron supuestamente acá fueron los españoles. Bueno, en fin, ese es otro tema. Muchas gracias. Expande.